recordatorio de los temas en los cuales hemos avanzado. Si tienen alguna duda, me levantan la mano ahí en el chat o donde sea para decir en algo que no comprendieron. Bueno, el resumen de lo que venimos viendo es que vimos una forma de nombrar a los insectos, se basa en la taxonomía binomial, o sea, que tiene un nombre, un género, el nombre científico está dado por un género y una especie, o un epíteto específico para formar la especie. O sea, la especie está conformada por género y epíteto específico. El nombre científico es igual, es decir, los dos, debe llevar los dos componentes. Vimos también que hay formas de escribirla, y lo cual en una presentación posterior que ustedes tengan, siempre tienen que escribirlas apropiadamente, o la redacción del nombre científico debe basarse en lo que señala el Código de Nomenclatura Zoológica. No solamente es escribirlo como uno lo escucha, sino que sigue una normativa. Debe ser en letras cursivas, de preferencia debe llevar la inicial del autor original que la describió por primera vez. Poníamos de ejemplo, el sistema binomial se basa en que Linneo hizo el padre de la taxonomía entomológica, y de hecho en los nombres de botánicos, maíz sea maíz, o el ejemplo de maíz en inglés es que hasta Linneo, la L de Linneo sigue después del género y el epíteto. Y en algunos documentos se coloca el año en el que se describió. Eso ya es mucho pedir. El género y la especie es suficiente. En algunos lugares se pide entonces el nombre del autor que la describió, y en otros se pide el nombre del autor que la describió, y además del año en el cual fue descrito por primera vez. Entonces hay normativas para escribir nombres científicos. Hicimos un resumen de los principales órdenes de insectos y la clasificación moderna. Y la clase insecta, existe además la clase hexápoda, y existe además la clase entognata, y se vuelve un merequetengue en cuanto a los grupos primitivos, que Protura, Diplura y Colémbola, que son los primitivos, y Tisanura, pero Tisanura realmente sí pertenece a la clase insecta, y los otros, los que acabo de mencionar, Protura, Diplura y Colémbola, ellos no pertenecen a la clase insecta, sino pertenecen a la clase hexápoda, principalmente por los pliegues del aparato bucal. Eso es a manera de resumen, los insectos primitivos, la subclase de la clase insecta, subclase Apterygota, que esos son los insectos primitivos, Protura, Diplura, Colémbola, Tisanura y Microcoryphia. Esos son los principales insectos, así entre comillas, insectos o hexápodos primitivos. Luego estamos viendo el suborden Pterygota, la subclase Pterygota. La primera subclase, la clase insecta se divide en dos subclases. Apterygota para aquellos insectos primitivos y que son ápteros y que no tienen metamorfosis, son metábolos sin metamorfosis. Huevo joven y adulto son sus estados de desarrollo. Y luego pasamos a la subclase Pterygota, es decir, aquellos insectos con alas. Los primeros que estamos viendo son aquellos que tienen una metamorfosis hemimetábola. Ingeniero, ¿cuáles son esos insectos con metamorfosis hemimetábola? 3 órdenes son hemimetábolos. Hemimetábolo se refiere a que una parte de su ciclo de vida transcurre en un medio diferente. Los inmaduros viven en el agua y los adultos viven en la tierra. Entonces tienen 2 medios de vida, por eso se llaman hemimetábolos. Hemi es mitad. La mitad de su vida transcurre en un medio, y la otra mitad de su metamorfosis transcurre en otro medio. El medio se refiere a que son acuáticos, es la primera mitad, y la otra mitad transcurren en la tierra como insectos voladores. De esos tenemos, el primero que estamos viendo ahora es Odonata. Y la clase del día de hoy se trata sobre las familias de Odonata, que ya las empezamos a ver con características generales.
Entonces voy a hacer la presentación aquí, aprovechando que todavía está entrando algún cuate ahí algo atrasado. Una ventana aquí. Ocultar. Ahí está. Si me hacen el favor entonces de verificarme que están ahí, todos tienen una pantalla donde dice clasificación de odonata. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a platicar eso. Voy a apagar mi cámara para que no me tomen fotografías porque soy muy tímido. ¿Soy yo o él ya no se escucha? Sin que así se... No tenía apagado mi micrófono. ¿De qué rato, muchachos, yo estoy platicando? ¿De qué rato se tenía apagado mi micrófono? ¿O fue ahorita? Fue ahorita, ¿verdad? Bueno. Cuando apagó la cámara. Ah, va, está bien, gracias, muchachos, perdonen, pero sí no escuchaba. No, según yo, si no, yo me emociono y sigo hablando y a empezar. Bueno, les cuento. Yo le pongo mucho énfasis a las venas de las alas de los insectos. Les contaba ahí de que ignoro si el ingeniero Carlitos o el ingeniero Córdoba en entomología general le pone énfasis a las venas, a la venación de las alas de los insectos. Yo sí le pongo mucho énfasis porque en el siguiente curso, que es este curso de taxonomía, ustedes deberían de, como que fuera un chiste, va a tenerlos en la punta de la lengua, cuál es la venación de las alas de los insectos. A manera de recordarles la venación de las alas de un insecto, primero es que todo el contorno del ala de un insecto es la costa, así toda la costa. La primera vena que sale por debajo de la costa es la subcosta, la siguiente es la vena R, la radial, así. Luego está la vena media que parte el ala en dos, cabal en la mitad, por eso se llama vena medial. Y abajo de esa está la vena cubital que también se ramifica hasta en tres. Y luego por último está la vena anal. Por eso es importante que le pongan atención a lo que vamos a platicar. La clasificación de Odonata es como a continuación se las hemos empezado. Primero es que Odonata como orden tiene dos subórdenes. Bueno, ¿cuáles son los subórdenes de Odonata? Ya los vimos. Anisóptera para estas, las verdaderas libélulas o que las alas se encuentran en reposo o cuando está posada la libélula o el animalito, sus alas se extienden en forma perpendicular, aquí forman un ángulo de 95 grados, o 90 grados, perdón, aquí 90 grados, con respecto al abdomen horizontal. Las alas son perpendiculares aquí. El otro suborden es el suborden Zygoptera. Los del orden Zygoptera son las llamadas damiselas. Estas son las verdaderas libélulas y esas son las damiselas o también conocidos como caballitos del diablo. Entonces, las alas de las damiselas son paralelas al abdomen. Cuando se posa o se para en algún lugar, están pegadas, las alas están pegadas al cuerpo, adosadas y siguen el abdomen, la dirección del abdomen, están en forma paralela. También vimos una característica es que aparte de los ojos, yo les señalé a ustedes los nombres de algunos términos que nos van a servir. Bueno, en términos generales, les conté que este segmento del ala, que estoy señalando, se llama nodo o nudo. Les enseñé que esta se llama la vena estigma o pterostigma por encontrarse en el ala, pterostigma. Ah, bueno. Les enseñé que en medio del ala hay un pequeño claro. Aquí. Hay una celda larga
y se encuentra una celda curvada. Realmente es esta que está aquí. Estos se llaman arculus. Ahí dice arc, que se refiere a arculus. Y luego tenemos triángulos, esos triangulitos. Siguiendo la vena del arculus hay unos triangulitos. Aquí hay unos triángulos. Tanto el ala anterior como el ala posterior tienen triángulos y la forma o la proyección de los triángulos tiene que ver con las familias. Ingeniero, no entiendo, ya les voy a explicar. Y luego es que el nodo, antes del nodo se pueden encontrar algunas venas. Entonces, como están antes del nodo, estas venas que están antes del nodo, desde la base del ala hacia el nodo, se cuentan cuántas venas tiene. Estas venas se llaman venas antenodales, porque están antes del nodo. En inglés los pueden encontrar como cross veins, las venas cruzadas, a lo largo de la costa, del borde de la costa. Realmente están en abajo de la subcosta. Bueno, antes del nodo, aquí podemos contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venas antenodales. Como les expliqué, el margen o el contorno del ala de una libélula, realmente no solo de una libélula, de todos los insectos, el margen del ala, todo el margen del ala es la vena costa. Esta que está aquí abajo de la costa se llama subcosta aquí y llega para acá. Luego está la radial. Lo que quiero contarles es que el arculus se encuentra en la vena media, aquí. La vena media, aquí, lo que parte el ala en dos, aquí. Esa es la vena medial. Y esas son sus distintas ramificaciones, medial 2, aquí está la R, la radial, que está desde abajo de la subcosta. Y luego tenemos la vena medial, la vena que parte el ala en dos son las venas mediales. Es que hay una M3, la M4, y abajo de la M3 está la vena cubital. Ingeniero, ¿por qué eso? Bueno, porque luego están las venas anales. Estas que están aquí son las venas anales. Hay una familia que tiene una especie de bota o de calcetín, como esa que está aquí. Es una especie de bota que está en el área anal del ala. Esta que está aquí, que voy a señalar con el cursor, se llama área anal. El área anal quiere decir, eso es en el ala posterior. El área anal del ala anterior es esta que está aquí, donde se encuentran las venas anales. Primera anal, primera anal. Hay una especie de bota o de calcetín, si quieren llamarlo así. Y si se dan cuenta, está conectado con los triangulitos que están aquí, los triángulos. Los triángulos en esa proyección se encuentra una especie de calcetín. Eso es solo para una familia, solo para poder ubicar el área anal. Ese es el área anal. Bueno, ingeniero, ya entendí. Bueno, pasemos a la siguiente. Odonata, a manera de resumen, odonto viene del griego diente. Odonata, referido a que sus mandíbulas, y como son insectos depredadores, sus labios o sus mandíbulas son extruibles, o sea que salen de la boca disparadas para capturar a sus presas. Aquí tenemos un ejemplo de Anisoptera y Zygoptera. Estas que están aquí arriba son Zygoptera y esas son Anisoptera. Anisoptera, las que tienen las alas de esa manera, y Zygoptera, las que tienen alas, pero tienen pedicelos, o sea, alas muy delgaditas en la base, a diferencia de esas que la base es muy ancha. Estas de Zygoptera son estrechas o pediceladas. Sus náyades, los náyades de Zygoptera, tienen láminas o se llaman lamelas o láminas o agallas foliáceas o forma de hoja, así se llaman, lamelas. Mientras que los náyades de Anisoptera, los que viven en el agua, no tienen esas agallas foliáceas, sino que tienen unas especies de cercos o puntas que se encuentran en la región caudal. Caudal, que significa el extremo del abdomen. Bueno, ya está. Entonces, para que lo apuntemos o lo anotemos o lo tengamos presente, este es un náyade de Anisoptera y este es un náyade de Zygoptera.
Otra característica de esos insectos, ya les digo yo, póngale atención a la forma como se encuentran los ojos. Cuando los ojos están separados, lo cual ocurre en el suborden Zygoptera, los ojos se encuentran separados uno de otros, esos ojos se llaman dicópticos. Y cuando los ojos se encuentran unidos, como el caso de Anisoptera, se llaman holópticos. Vale, ya lo vimos, los ojos. No voy a hablar de la ecología. Eso es una ecología diferente a otros insectos porque los órganos sexuales se encuentran localizados en ese segmento del macho y la hembra lo tiene al inicio del abdomen y no al final como lo tienen la mayoría de los insectos. Los machos agarran a la hembra detrás de la cabeza y vuelan juntos. Bueno, las oviposturas ocurren en la vegetación y la hembra los pone en grupos pegándolos con una pasta, así llamémosle, en la vegetación que va a quedar sumergida en el agua. Son depredadores tanto acuáticos como terrestres. Vaya, vamos entonces a identificar o a reconocer o a clasificar las principales familias. Para eso es importante que ustedes vuelvan a ponerle atención aquí. El heteroestigma, el nodo, el árculos, que es la región clara que aparece en medio o la región medial del ala de cualquier insecto en la región, ya sea el ala anterior o el ala posterior. Si les dijeran, pónganme atención aquí a ver si están entendiendo o si solamente yo ya me comprendí. ¿Cuántas venas antenodales tiene esa ala que está aquí? Dos, Inge. Dos. Así es, tiene dos. Ingeniero, ¿dónde están? Mira, aquí ve. Venas antenodales, antes del nodo. Aquí está el nodo, una y dos venas antenodales en el ala anterior. Va, muy bien, ya lo entendieron así. Eso es para el suborden Zygoptera. Venas antenodales, dos venas. Y aquí entendieron entonces la parte de los triángulos. El lóbulo, pues dejemos ahí, eso de las venas de las alas. Vayamos a la clasificación. Esta es una clasificación o el uso de una clave. Uno de ustedes vive ahí cerca de donde están pasando muchos carros. Ya está. Bueno, gracias. La clave que ustedes deben utilizar o deben saber hacer es que es una clave de tipo dicotómica. Dicotómica significa dos alternativas, 1 contra 1', y la clave se va llenando de características o caracteres morfológicos primarios. Cabeza plana en la vista dorsal con ojos separados más que el ancho de un solo ojo. Esa es una característica primaria. Venación alar y forma del ala es parecido en alas anteriores y las alas posteriores son características secundarias. Cuando uno empieza a pasarle una clave a un insecto y no le queda claro lo que se refiere a la característica primaria, utiliza la característica secundaria para corroborarlo. Bueno, entonces revisemos aquí. Cabeza plana en vista dorsal con ojos separados más que el ancho de un solo ojo, quizá. Cabeza plana. Que el ancho entre un ojo y otro, aquí significa que entre los dos cabría otro ojo, por eso dice, entonces sí se cumple. Es el suborden Zygoptera. ¿Qué características tiene el suborden Zygoptera? Entonces, el suborden Zygoptera tiene que los ojos están separados por el ancho, de como que cupiera otro ojo entre los dos. Muy bien. Las alas de esos insectos son pecioladas o como que fuera un peciolo, o sea, son estrechas en su base. Muy bien. Sigamos pues. El 1', si ustedes se dan cuenta, vamos al anterior. Ese es el primero de la clave. Número 1. ¿Contra qué lo vamos a comparar? Contra 1'. Agarramos el individuo y dice cabeza redonda. Primero tenemos que ubicarlo que si es una odonata, por supuesto. Si es un insecto del orden odonata, o no vamos a compararlo contra otro orden que no sea. La clave
es característica para cada grupo en particular. Aquí estamos pasándolo de la clave a los del orden odonata. Entonces, cabeza redonda en vista dorsal sin espacio entre los ojos, que casi están pegados. O sea que no es el ancho que de separación entre un ojo y el siguiente es estrecha, la separación es estrecha que no cabe el ancho de otro ojo ahí. Si agarramos mentalmente este ojo y lo metemos aquí, cabe muy apretado. Entonces no está tan separado. Entonces la característica es que cabeza redonda en vista dorsal sin espacio entre los ojos en contacto, representando la mayoría del área de la cabeza quizá. En otras palabras, la característica para el suborden Anisoptera es que los ojos son grandes, casi juntos, y la base de sus alas, lo bonito de esto es que los dos subórdenes, los dos son alados, no podemos decir para los insectos alados, no, todos estos individuos tienen alas. Entonces, la base de las alas están más engrosadas o más anchas o casi del ancho como el resto del ala, mientras que las otras son pecioladas. ¿Vale? Si entonces utilizamos la clave y el individuo que nos dice que nos manda, ahora vamos a ver a las familias de los que tienen las cabezas separadas. Primero es el suborden Zygoptera. La primera familia que vamos a ver es la familia Calopterigidae. Recordémonos un momentito, dice alas anchas con venación gruesa y muchas, o sea, más de 10 venas antenodales. ¿Cuáles son las venas antenodales? ¿Se recuerda? Este es el nodo y cada una de estas venas que aparecen aquí son las venas antenodales. Como dice más de 10, esa es la característica de la familia Calopterigidae. Calopterigidae es fácil de reconocer independientemente del color que tenga el insecto. La familia en sí tiene más de 10 venas antenodales. Bueno, la primera familia del suborden Zygoptera, Calopterigidae, la familia, el carácter de reconocimiento es que tiene más de 10 venas antenodales. Va. Si el insecto tiene solo 2 venas antenodales, puede ser de 2 familias. Alas con venación más simple, figura 2 y 3, alas generalmente claras con solo 2 venas antenodales, quizá 1 y 2. Va, eso ya nos dice que puede ser, nos manda a la pareja número 3. Vayamos a ver a la pareja número 3. La vena M3 proviene más cerca del arculus que del nodus, figura 10. La vena M3, la medial 3. Hijo de puchis, entonces tenemos que ir al área clarita. ¿Se recuerdan que le dije que hay un área clara en el insecto para ubicar? Pero aquí nos está diciendo que eso lo tienen que buscar en las alas posteriores. Esta que está aquí. El inicio de la M3, vena M3, nace más cerca del arculus que del nodo. ¿Cuáles son los arculus? Estos triangulitos que están aquí, este arculus que está aquí, donde está el triángulo, ese se llama arculus. Entonces la vena M3, que es esta, nace más cerca del arculus que del nodo. La distancia que hay de aquí para acá es menor que la distancia que hay del nodo al inicio de la M3. Ingeniero, hoy sí me la complicó. No, vieran que eso es bien sencillo, ¿saben por qué? Porque la M3, si la contamos desde el margen del ala hacia abajo, contémosla. Contemos incluso la costa. 1. La siguiente vena será esta. 2. Esta que está aquí, esta es la subcosta. Miren pues, 1. La que está aquí es la subcosta, 2. Y esta que está aquí, la radial, es la 3. La 3. Y esta que está aquí es la primera medial, 4. Esta que está aquí es la quinta. ¿Cómo así? Resulta que si ustedes cuentan las venas desde el margen del ala hacia abajo, es la vena cuarta o la quinta, y solamente si contaron la primera vena, que es la costa. ¿Cómo así? No entendí. Bueno,
Si nosotros empezamos a contar desde el margen del ala a la altura de donde nacen estas alas, solo las contamos. 1, 2, 3, 4, esta es la cuarta, y la siguiente es la quinta. Ustedes deben contar dónde nace la quinta vena. Donde nazca, la van a comparar con la distancia del arculus o el nodo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta quinta vena nace más cerca del arculus que del nodo. Familia Lestidae. ¿Cuáles son las características entonces del Lestidae? Bien sencillo. 2 venas antenodales. Y la M3 o la quinta vena nace más cerca del arculus que del nodo. Bueno. La siguiente familia es lo contrario. Alas posteriores con la vena M3 más cerca del nodo que del arculus. La familia es Coenagrionidae o Cenagrionide, quitándole la O en la pronunciación. Cenagrionide, quitando la O. Porque si no tendrían que decir Coenagrionidae. Y está bien. Pero pueden llamarla o pronunciarla como Cenagrionide. Cenagrionide. Vayamos por ahí. Miren pues. La M3, la costa, la 2, la 3, la 4, la 5, la quinta vena. ¿Dónde nace la quinta vena? Está más cerca del nodo que del arculus. Entonces, ¿cuál es la característica de Cenagrionide? También tiene 2 venas antenodales. Pero la M3 nace más cerca del nodo que del arculus. Ya tienen las 2 familias. En Guatemala existe entonces para este suborden 3 familias. La familia Calopterígide, que tiene más de 10 venas antenodales, así que ya no tiene que comparar la M3, sino que aquí en el nodo, antes del nodo, tiene más de 10 venas. Ya está. Calopterígide. Pero para saber las otras 2 familias que están bien representadas en Guatemala, para el orden Odonata, las familias más comunes en el país, para este suborden Zygoptera, existen 3 familias. Calopterígide con 10 venas antenodales, Lestidae y Coenagrionidae. Estas 2 últimas se separan, solo tienen 2 venas antenodales, las 2 familias tienen 2 venas antenodales, y la única diferencia es el nacimiento o el surgimiento. En inglés se llama arising, sale o el nacimiento de la M3 nace más cerca del arculus o el nodo. En el caso de Cenagrionide, más cerca del nodo, y Lestidae más cerca del arculus. Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta de esas 3 familias? Bueno, sigamos entonces. Luego tenemos en las familias del suborden Anisoptera. Los ojos en contacto por encima de la cabeza para Aeshnidae. Los ojos en contacto, los ojos se unen por encima de la cabeza aquí. O sea, dejan un triangulito de separación. Cuando los ojos son grandes y se pega uno con el otro, va a ser la familia Aeshnidae. Vamos a ver otras características más adelante. Aeshnidae, entonces. Cuando los ojos están apenas en contacto o separados, nos manda a la pareja 6, o cuando los ojos no están en contacto, nos manda a la pareja 9. Esa familia no la tenemos en Guatemala. Ajá. Es familia sí. Alas posteriores con lazo anal bien desarrollado en forma de bota. La familia Libellulidae es una de las familias más fáciles de reconocer porque estas tienen el área anal con una especie de bota dibujada o de calcetín aquí. Ingeniero, yo no le miro forma. Bueno, si ustedes quieren verle la cabeza, como que esta fuera la cabeza, entonces esta parece la cabeza de Alf. Forma de calcetín, de bota o de Italia, si quieren, del país. Esa es el lazo anal, se llama lazo anal. Con alas posteriores con lazo anal bien desarrollado en forma de bota.
tienen un área anal bien desarrollada. Y por otro lado, los triángulos de las alas anteriores y posteriores son disímiles. Ingeniero, ¿cómo así? Miramos el triángulo del ala anterior y miramos el triángulo de las alas posteriores, apuntan hacia diferentes lugares. Este apunta hacia abajo y este apuntan hacia adelante. Ya, las alas anteriores y posteriores con triángulos disímiles o triángulos diferentes, con área de lazo anal bien desarrollado en forma de bota para la familia Libellulidae. Anterior. Ajá, bueno. Vamos a ir a ver la otra familia. Macromidae no lo tenemos en Guatemala, Petaluridae tampoco, y la última familia. Para el suborden Anisoptera, que reúne a las verdaderas libélulas, se encuentran tres familias: Aeshnidae, Libellulidae y Gomphidae. Acuérdense que este es un ejemplo de una clave para las familias del estado de la Florida, porque tienen muchas familias, pero en el caso de nosotros en Guatemala solamente poseemos 6 familias. Realmente hay más, pero esas son las familias más comunes de encontrar. Lo que le vamos a ver a estos insectos es que los últimos segmentos del abdomen se encuentran agrandados para la familia Gomphidae. Olvídense del subtriángulo de las alas anteriores con una celda, esa celda. Basémonos en el abdomen, sí. Tienen un pterostigma muy largo, este pterostigma muy largo, y el abdomen, la punta del abdomen ensanchado. 2 caracteres que les pueden servir para separar la familia. Esto es para inmaduros de odonata, pueden consultar Acuáticos de Canadá. Está en esa dirección. Aquí hay una familia, hay una clave para familias de Zygoptera, otra para familias de Anisoptera y una clave para especies de odonata de Cuba, en español. No sé si nos deja este. Ya sé. Vamos a suspender ese y voy a ver si le cambio el orden de la... Voy a irme para acá. A ver si logramos ver ese video. Para eso necesito entrar. Aquí. Compartir una ventana. Compartir. Vamos a ver si ahora sí la podemos ver. No lo reconoce mi ordenador. Bueno, esas son las principales familias de odonata de Guatemala. En el laboratorio vamos a ver otras características importantes. Mientras tanto, ya sabemos que características morfológicas tanto del ala como del cuerpo son las que se emplean para separar las 6 familias que se encuentran en Guatemala. ¿Cuáles son las 6 familias? 3 familias de Zygoptera, que es Calopterigidae, Cenagrionide y Lestidae. Y las otras 3 familias de Anisoptera o de las verdaderas libélulas son Aeshnidae, que los ojos se encuentran casi juntos por encima de la cabeza, Gomphidae, cuyo abdomen se encuentra ensanchado y pterostigma es muy largo, y Libellulidae, cuyo lazo anal y los triángulos de las alas anteriores y posteriores que no son iguales. Esas son las 6 familias. En laboratorio vamos a ver otras características para terminar de reconocer a estas familias y amarrar la parte teórica con la parte de laboratorio. Preguntas. Tienen 5 minutos y mañana trabajamos, si Dios lo permite, con Ortóptera.
A ver, Entonces las verdaderas libélulas son las del orden Anisoptera. el suborden Zygoptera, Anisoptera, sí, Anisopteras. Las que tienen las alas así, abiertas, que son difíciles de atrapar. Las otras son fáciles de atrapar. Zygoptera o las damiselas. Incluso, vieran que bien interesante la pregunta porque nosotros normalmente le llamamos libélulas a las damiselas y esas damiselas hasta se agarran así con la mano en la vegetación. Se dejan agarrar bien fácil. Una de las familias Lestidae son comunes ahí en el área de los bosques nubosos de Guatemala porque ellas ovipositan en las bromelias, la familia Lestidae. Y las alas son muy largas, y que tienen una manchita o un lunar de color amarillo en las alas. Esas son Lestidae, la familia. Y las verdaderas libélulas son esas que parecen aviones y que cuesta atraparlas. Solo hay que quedarse en el lugar y esperar que pasen por ahí. Como son territoriales, siempre van a pasar por el mismo lugar volando. Cuesta atraparlas con manga. Bueno, preguntas. Si no tienen preguntas, lo dejamos por ahí y nos miramos mañana. Para el caso de los de taxonomía. Mañana seguimos con Ortóptera. Gracias, Inge. Está bueno, muchachos. Nos miramos mañana.